Hoy vamos entonces a empezar una nueva serie, ¿verdad? Siguiendo ahí las cartas de Pablo. Ahí vamos a estar en Efesios. Y hoy precisamente la lectura bíblica tocaba de cuando Pablo llegó a Éfeso. Entonces, yo no sé si será coincidencia o algo que Dios hace, ¿verdad? Así es. Bueno, sí. Ok, vamos a orar antes de empezar este estudio y para que el Señor nos ayude y que ojalá que podamos estar concentrados, ¿verdad? Yo sé que así, a veces algunos se van a quedar dormidos y se queda dormido lo levanto. Eh, entonces, bueno, tiene su cafecito, ¿sí? ¿Alguien ocupa más café? ¿Hacemos más café? No. Una sopa, Gaudio, hoy sí está para sopa el día, ¿eh? Hoy sí. Ahí tiene. Bueno. Eh, bueno, oremos hermanos, vamos eh, a pedirle que el Señor nos dirija. Padre Santo, gracias por este día, Señor, que tú nos has regalado y aunque no esté soleado, Señor, pero sabemos que tú eres el sol de justicia, Señor, en que un día de estos viene por nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos concentrarnos, Señor, en este día, para que te escuchemos, Señor, que tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, nos ayuden para que hoy podamos salir de aquí edificados. Y gracias, Señor, por estos testimonios, Señor, como el de Paula, yo sé que hay otros hermanos que tal vez quisieran compartir algo, pero muchas gracias, Señor, porque yo sé que estás trabajando en medio de nosotros y a pesar de que las cosas no van a veces como uno quisiera siempre, pero eh, Señor, sabemos que tú estás trabajando en todo, Señor. Oro también por mi papá, Señor, que está ahí en el hospital, que tú también lo cuides, Señor, y que ojalá salga de pronto hoy, Señor, y que gracias, Señor, por su vida y también por todo lo que hace, Señor, en la vida de él. Que tú le des también fuerzas a mi mamá y que pueda estar en casa pronto, Señor. Y gracias, Señor, por todo y por todas las personas, Señor, que tal vez hoy no pudieron venir por el clima o por alguna otra situación, que tú también los tengas con bien. Pero lo más importante es, Señor, que hoy, como oraba Pablo, Señor, siempre, Señor, que la gracia, que tu gracia y la paz, Señor, sea con nosotros. Así que oramos por eso y hoy nos vamos a gozar también en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, para ver, híjole, es que esta lluvia no. Sí, se oye ahí. Es decir, los brazos no ayudan mucho. Bueno, ahí para los que saben, bueno, más o menos, bueno, mi papá está en el hospital, pero no es algo grave, sino que ella tiene que andar una bolsa, ¿verdad? Porque la uretra está muy llena y no puede evacuar. Eh, pero le pusieron una bolsa esta semana, ¿verdad? Para ver si luego lo operan, ¿verdad? Pero cuando le pusieron la sonda, ¿verdad? Para orinar, ¿verdad? Al día siguiente la bolsa estaba roja, ¿verdad? O sea, se le metió sangre ahí, entonces, pero ya a los 2 días ya se aclaró, ¿verdad? La orina. Pero otra vez tiene sangre ahí, entonces que lo llevaron al hospital mejor por aquello que haya algo ahí y que no. Entonces, como perdió sangre, se siente muy débil también. Entonces, le están poniendo suero y así. Eso fue ayer en la tarde-noche. Entonces, hoy yo creo que aparentemente todo iba bien, pero la doctora quería hacerle un ultrasonido y exámenes de sangre a ver cómo estaba. Pero yo creo que ya la orina ya estaba clara. Entonces, pero bueno, es parte de la vida, ¿verdad? Él tiene 82 años, ¿verdad? Entonces, y nunca ha sufrido nada, pero le tocó. Él está tranquilo, pero mi mamá también está un poco cansada. Entonces, si pueden orar por eso, por favor,
se los agradecería. Muy bien, ahora sí, el libro de Efesios. ¿Verdad? Efesios, ¿verdad? Efesios es muy bueno, Efesios es algo increíble. Es una carta, ¿verdad? Que habla acerca de nuestra vida en Cristo, nuestra vida en Cristo. Y, bueno, precisamente esta es la frase que se repite a lo largo de toda la carta, en Cristo, ¿verdad? Estas dos palabritas. Incluye también frases como en Él, en el amado, en el Señor Jesús, ¿verdad? Y si yo también, yo les animo para que por favor estén leyendo Efesios, para que se estén empapando, ¿verdad? De todo este contenido. La vez pasada yo hice el ejercicio de cuánto se dura leyendo todo Efesios. Se dura simplemente 20 minutos. 20 minutos. Y es más, leyendo despacio. Y usted lo puede leer en media hora, una hora, no importa. Pero léalo desde capítulo 1 hasta el capítulo 6. Seguido. Yo sé que a veces pasa más tiempo viendo cosas, ¿verdad?, en el teléfono, ¿verdad? Así que yo sé que sí puede hacerlo. Nada más que no lo haga cuando está en el baño, ¿verdad? No, mentira. No, si puede hacerlo, por favor hágalo, de veras, es algo increíble. Y si puede luego subrayar, ¿verdad? Cuando aparecen estas frases en Él, en Cristo, ¿verdad? Y es algo que se pega, ¿verdad? Entonces, Efesios es una carta que habla acerca de nuestra vida en Cristo. El versículo clave de toda la carta de Efesios es Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, vemos algunas divisiones, ¿verdad? Yo sé, le estoy dando como un panorama ahí por encima, ¿verdad? Pero vemos algunas divisiones de los capítulos. Y Efesios es muy fácil dividirlo. Se divide en dos partes nada más. La primera parte, vamos desde los capítulos 1 al capítulo 3 y vemos lo que somos en Cristo. Es decir, nuestra posición, lo que somos en Él. Y los capítulos de 4 al 6 vemos lo que debería ser nuestra conducta como cristianos, ¿verdad? Ya que nuestra vida está en Cristo y nosotros estamos en Cristo, nuestra vida como cristianos debería ser diferente, nuestra conducta debería ser diferente. Históricamente, y vamos a leer un poquito de Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, yo quiero que también me sigan ahí con la lectura, si pueden encontrar Hechos 19. Pablo escribió esta carta alrededor del año 64 después de Cristo. Es más, él estaba en la cárcel, él estaba en Roma cuando escribió esta carta a los efesios. Él quería explicarles la posición que tenían en Cristo y también quería exhortarles en cuanto a cómo vivir a esta verdad, ¿verdad? Aún así, él estaba preso, ¿verdad? Por la causa del Señor, pero él siempre estaba gozoso, ¿verdad? Siempre estaba gozoso. Pablo llegó a Éfeso, y vamos a ir un poco ahí, siguiendo la lectura. Hechos capítulo 19, dice el versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos,
el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, por supuesto, no vamos a detenernos ahí, ¿verdad? Pero si usted quiere más saber un poco más de este tema de las lenguas, de todo esto, venga los viernes, estamos teniendo un buen tiempo ahí aprendiendo, ¿verdad? Dice también versículo 7, eran por todos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. El camino es toda esta doctrina, ¿verdad?, acerca de Cristo, ¿verdad? Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, Pablo llega a Éfeso, ¿verdad? Y como es su costumbre de evangelizar, va ahí a las sinagogas, ¿verdad? Ahí encuentra también algunos discípulos, ¿verdad? Eran... en este caso, Pablo se encuentra con 12 discípulos, ¿verdad? Y yo les digo, 12 personas en una ciudad pagana es mucho fruto, una pareja. Ahora, 12 personas es mucho más bien. Ellos habían, dice, algunos comentarios de la Biblia, dice que estas 12 personas que se mencionan acá, el versículo, bueno, los primeros versículos, el 7, perdón, Hechos 19:7, dicen que aparentemente fueron ganados para Cristo, ¿verdad?, por medio de Apolos, ¿verdad? Y cuando Pablo se topa con ellos, les explica más claramente el evangelio de la gracia, ¿verdad? Porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Ahora, hemos estado también aprendiendo esto el viernes pasado, estuvo muy bueno, ¿verdad? Esto con los evangelios. Ahora, entonces, Pablo, cuando él se encuentra a estas 12 personas, dice que se queda con ellos 3 meses, a 3 meses. Y Pablo estaba enseñando la palabra de Dios. Pero algunos judíos estaban bravos por eso. Entonces, a pesar de eso, Pablo se quedó 2 años más en Éfeso, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Recordemos que Hechos es un libro de transición, ¿verdad? Y en algún momento habían señales, prodigios y milagros, ¿verdad? Y en este momento todavía había este tipo de señal. Ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 11, Hechos 19:11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vea el poder que Dios tenía, o el poder que Dios tiene, ¿verdad? Por supuesto, pero que aún hasta los trapos viejos, los paños usados de Pablo, se los llevaban a los enfermos y se sanaban, ¿verdad? Ocupamos un par de paños de esos en los hospitales, ¿verdad? Pero no había, no, mentira. Entonces, hermanos, todavía había señales, prodigios y milagros, ¿verdad? De parte de Dios. Muchos también de los que, dice aquí, vamos a ver, el versículo 19, muchos de los que practicaban la magia se convertían al Señor. Dice el versículo 19 al 20, dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Ni siquiera los vendieron a otros magos, ¿verdad? Dice, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dice, es como si alguien hoy en día llega y se convierte al Señor y traiga las cartas del tarot o los horóscopos. Yo no sé, ¿alguien tiene horóscopos en la casa? Ojalá que no. Si los tiene, tráigalos y los quemamos, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer.
Pero dice aquí que la Biblia que la cuenta de estos libros, el valor de estos libros, era 50,000 piezas de plata. Yo no sé, pero eso suena mucho dinero, ¿verdad? Y según Google, ¿verdad? Yo no sé, a veces tiene verdad Google o a veces no, yo no sé. Pero dice Google que estas 50,000 piezas de plata hoy en día tendría valor de 6 millones de dólares. Imagínense eso en libros. 6 millones de dólares. Yo no podría ver si hay una biblioteca, ¿verdad? Que aún así con todo edificio valga todo esto. ¿Verdad? Como digo, yo no sé si Google está mintiendo con esto, no, pero es mucho dinero, es mucho dinero. Y la gente creía al Señor y decía, yo lo voy a entregar todo. Pero también, como vemos que la gente se convertía y había mucho fruto también, había mucha oposición. Había mucha oposición. En Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, o también conocida como la diosa Artemisa. Y como la gente se estaba convirtiendo al Señor y algunos ya no compraban, entonces dice los templecillos de Diana. Si usted también pone esta frase en internet, es muy parecido a las cosas que se venden allá por Cartago, ¿verdad? Son cositas así, ¿verdad? Ahora, yo quería ponerles una así, pero casi no hubo tiempo ahí. No, tiempo no, espacio, perdón. Y entonces, como vieron, ¿verdad? Los que hacían estos templecillos de Diana, vieron que el negocio se les estaba viniendo abajo, ¿verdad? Imagínense para la gente lo que es quemar los libros de magia que valían 6 millones de dólares, o más o menos. Y llegar, y entonces la gente ya no compraba las estatuitas, ¿verdad? Los templecillos son estatuitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran ídolos. Y entonces, como vieron que el negocio se estaba viniendo abajo, dice la Biblia que hicieron un alboroto, ¿verdad? Dice el versículo 27, Éxodo. Hechos 19, versículo 27 dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, ¿verdad? Porque ya no estaban comprando los templecillos de Diana, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Dice el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Verdad? Dice también versículo 34, dice, pero cuando le conocieron que era judío, ¿verdad? A Pablo y todo esto, dice, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, gritar por 2 horas, imagínense esto. Yo no sé si usted ha ido a un concierto o a un estadio, ¿verdad? Pero usted no grita 2 horas. Esta gente se llena de ira, ¿verdad? Y grita por 2 horas, grandes Diana a los Efesios, grandes Diana a los Efesios. Entonces, imagínense el alboroto que había ahí en Éfeso. Hasta el día de hoy, hay ruinas de este templo, ¿verdad? De la diosa Diana o de la diosa Artemisa. Y este templo, ¿verdad? De Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era algo impresionante, era construido con mármol, ¿verdad? De puro mármol. No de imitación mármol, no, es de puro mármol. Y también tenía un montón de metales preciosos. Y miles de personas hasta el día de hoy llegan a estas ruinas para ver cómo eran. Estamos hablando, hermanos, de casi 2000 años. Casi 2000 años de historia o más, ¿verdad? Y todavía la gente cree que hubo una gran diosa que protegía a la ciudad, a la ciudad de Éfeso. Cuando la gente hace el recorrido, ¿verdad? Por este lugar, ¿verdad? Llegan ahí y hacen como unos videos, ¿verdad? Tienen unos videos
¿verdad? Y son como videos con ambiente, ¿verdad? Y entonces cuando llegan a, creo que, bueno, no sé, a uno de estos videos, y dice el video, ¿verdad? Dice la historia, que hubo un varón llamado Saulo de Tarso, que llegó y hizo un alboroto en la ciudad. Y después de esto, después de que Pablo se fue de la ciudad, dice el video, dice la historia, que pues, de repente hubo un viento ahí, un torbellino, y destruyó el templo de la gran diosa Diana, o de la gran diosa Artemisa. Pero que como la gran diosa Diana o Artemisa se levantó de entre el polvo y empezó a reconstruir otra vez el templo. Y esto se enseña, o esto se dice hasta el día de hoy. Hermanos, todavía hay gente idólatra, ¿verdad? Y la gente cree en estas cosas todavía, ¿verdad? Era una ciudad entregada a la idolatría, y cuando llega la luz de la palabra de Dios, muchos se convierten y todo va bien, ¿verdad? Hasta el punto de que la gente está dispuesta a entregar estos negocios de magia y todo esto. Pero después de un tiempo, los efesios que se habían convertido al Señor dejan el primer amor. Después de un tiempo, los efesios que habían visto todo esto dejan el primer amor. Y se enfría la relación entre ellos y Dios. Y esto es parte de la historia. Vemos la parte doctrinal. En la parte doctrinal encontramos un grupo es un cuadro de la iglesia, ¿verdad? Y aquí vamos a ir tal vez a Apocalipsis capítulo 2. Es un cuadro de la iglesia durante el primer periodo de la historia de la iglesia, que abarca los años entre el 90 y el 200 después de Cristo. La iglesia de aquel entonces se había convertido académica y fría. Dice así Apocalipsis 2 del 1 al 3. Apocalipsis 2 del 1 al 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras. A los efesios. Dice: y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Durante la época de Éfeso, los cristianos se encontraban peleando. Ellos se encontraban peleando por la sana doctrina. Y a la vez también se encontraban trabajando arduamente en el ministerio. Pero, dice el versículo 4, Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Habían dejado su primer amor y se habían vuelto fríos en la relación con el Señor Jesucristo. Y la exhortación, lo que escribe Juan, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis es lo mismo que vamos a ver luego en Efesios. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda. Hermanos, tan solamente esta palabra dice recuerda. En Efesios es nuestra vida en Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que recordar nuestra vida en Cristo. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La exhortación es: recuerda y arrepiéntete. Recuerda y arrepiéntete. ¿Para qué? Para volver a hacer las primeras obras cuando estabas en el primer amor. En los primeros 3 capítulos de Efesios debemos recordar lo que somos en Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que nos habla Efesios.
Y en los últimos 3 capítulos de Efesios vemos las obras que nosotros debemos hacer, que tienen que ver con nuestro diario andar con el Señor Jesucristo. Pero si no tenemos ese primer amor con el Señor, nos vamos a volver fríos. Nos vamos a volver fríos y académicos, ¿verdad? Por eso es que muchas veces pasamos por el discipulado, ¿verdad? Y creemos que simplemente son lecciones. Son lecciones nada más ahí para pasar el tiempo, ¿verdad? Y cuando alguien piensa así, cuando alguien como un cristiano piensa así, ya su relación con Dios está fría. Está fría. Vemos la aplicación personal. La aplicación personal, la carta a los Efesios, nos habla de todo lo que tenemos como cristianos. En Cristo, en Cristo. ¿Verdad? Dice otra vez, Efesios 1:3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, toda bendición espiritual. Ahí no dice bendición material. Ahí dice bendición espiritual. Y tal como en Apocalipsis 2:5 debemos de recordar este gran privilegio. Toda bendición, toda bendición que tenemos en el Señor. Si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros, tenemos el perdón de pecados, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos una familia en Cristo, tenemos su palabra y en nuestras manos. Tenemos la promesa de recibir un cuerpo nuevo cuando Cristo venga por nosotros, un cuerpo sin la capacidad de pecar. Tenemos la posibilidad también de una herencia cuando Cristo venga a reinar sobre este mundo. Y tenemos también la oportunidad de participar por toda la eternidad para extender el reino de Dios. Y esa es toda la bendición espiritual. Dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Como hemos dicho, por supuesto las obras no son malas, pero es primero la fe. ¿Verdad? Dios quiere primero la fe en Cristo para luego hacer las obras que Dios mismo ha preparado para nosotros. Y así también como en Apocalipsis 2:5, debemos de volver a las primeras obras. Y hermanos, las primeras obras simplemente es evangelismo y discipulado. Las primeras obras son evangelismo y discipulado. ¿Por qué? Porque cuando usted se arrepiente de sus pecados y usted pone su fe en Cristo, usted sabe que si Cristo no hubiera muerto por sus pecados, usted estaría condenado al infierno. Y entonces, cuando usted sea esto, usted se enamora del Señor. Y ahora usted quiere pasar tiempo en la Biblia, ahora usted quiere orar, ahora usted quiere compartir su fe con otros, ahora usted quiere ayudarle a otros a crecer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted está enamorado del Señor, por lo que Él ha hecho por ti. Pero sin esto, sin este amor por Cristo, le hace la Biblia, sí. Ay, si no se vayas al infierno, ya. Así es, hermanos. Si no tenemos ese amor por Cristo, lo vamos a hacer frío. Vamos a hacer, sí podemos hacer obras, ¿verdad? Porque las obras no son para salvación. Es la fe en Cristo lo que nos salva. Pero la forma en que nosotros hacemos las obras depende de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene que ser tu amor. Cristo tiene que ser tu amor para poder hablar de Él, para poder obedecerle. Si Cristo nos dice, es más, luego en Efesios, vamos a ver, dice, Efesios 4:22 al 24, Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero si no tenemos ese amor para el Señor, nos va a parecer fastidio, nos va a parecer un bostezo. Ay, es que esa gente dice que necia esa gente. Yo tengo que leer Efesios otra vez, como si no tengo que hacer nada en la semana, en esto que el otro. Es para escuchar la voz de Dios, es para obedecerle. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Hablarle a mi vecino, hablarle a mi compañero de trabajo, hablarle a alguien que está pasando por la calle. ¿Qué pasaría si usted se muere hoy? ¿Dónde iría su alma? Pero tienes que estar enamorado del Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, para despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, debemos arrepentirnos, ya no para salvación. Ahora debemos de arrepentirnos para cambiar nuestra conducta, para cambiar lo que hacemos con nuestro tiempo y para comportarnos como es digno de un hijo de Dios. Dice Efesios también, que dice, andad como hijos de luz. Y muchas veces ni siquiera un foco andamos, ni un fósforo. Vemos a Cristo en cuadro, ver a Cristo en cuadro. Efesios 1:23 dice, la cual, ¿verdad? Hablando de la iglesia, Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, el cuadro que vemos en Cristo aquí en Efesios es como nuestro todo. Cristo es nuestro todo, es el que todo lo llena, es nuestra plenitud. Nuestra plenitud no está en nuestro trabajo, nuestra plenitud no está en nuestra familia, nuestra plenitud no está en si tenemos un edificio más bonito o no. Nuestra plenitud debe ser el Señor Jesucristo. Dice también en el primer capítulo, vemos vemos que tenemos un nuevo comienzo en Cristo. Y eso es algo que Dios, por supuesto, nos da por gracia. Una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros, dice el versículo 3, Efesios 1:3. Efesios 1:3. Tenemos en primer lugar una nueva bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos también una nueva esperanza. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, ¿verdad? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También tenemos una nueva relación. Dice el versículo 6, dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero dice también, tenemos una nueva herencia. Dice el versículo 11, en Él también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También tenemos una nueva garantía. Dice el versículo 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, nosotros, en el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, el Señor manda al Espíritu Santo como un sello, y en el momento en que Cristo viene por su iglesia, dice que nos da un cuerpo nuevo. Esto es la posesión adquirida. Y eso es todo simplemente por creer en Cristo Jesús. Ya tenemos un nuevo comienzo. A través de su Hijo Jesucristo es una nueva vida con propósito eterno. Pero muchos cristianos
no vivimos de acuerdo a lo que somos en Cristo. Y puede ser porque algunos tal vez no hemos comprendido, no hemos comprendido la magnitud de lo que tenemos en el Señor. Y algunos, si algunos no lo hemos comprendido, aún así escogemos vivir para nosotros mismos, en lugar de vivir para el Señor. Lo que Pablo quiere es que entendamos, lo que Pablo quiere a través de Efesios, es que comprendamos nuestra posición en Cristo Jesús, lo que somos en Él, para cambiar nuestra conducta, para empezar a vivir para el Señor. Ese es el resumen de Efesios, hermanos. Lo que Pablo quiere es que entendamos es nuestra posición en Cristo Jesús, lo que somos en Él, para cambiar nuestra conducta, para empezar a vivir para el Señor y dejar de vivir para yo mismo. Hoy vamos a ver los primeros 2 versículos, ¿verdad? Aún así, hoy vamos a ver los primeros 2 versículos. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Dice el versículo 1, Efesios 1:1. En primer lugar, la primera palabra que aparece ahí, Pablo. Es un mensaje de Pablo. Es un mensajero especial que el Señor levantó para nosotros, para los cristianos. Mucha gente, ¿verdad? Mucha gente no acepta todo lo que Pablo dice de una manera doctrinal, porque algunas cosas no me suenan bien, ¿verdad? No suena muy bonito, especialmente cuando dice usted tiene que dejar de fornicar, tiene que dejar de hacer esto y esto, y ya cuando alguien tiene que hacer esos cambios, yo mejor me voy a Moisés, yo mejor me voy a David, mejor me voy a Jesús, ¿verdad? A los evangelios. Yo sigo a Cristo, ¿verdad? Yo no sigo a Pablo. Y hermanos, pensar así es pensar equivocadamente, porque Pablo es nuestro apóstol. Pablo es el mensajero que Dios escogió para nosotros en este tiempo, y a través de todas sus cartas podemos aprender muchísimo, y es una guía para nosotros. Dice el versículo 1, ¿verdad? Pablo, y luego dice la parte B, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo es nuestro apóstol y por lo tanto tiene mucho que decirnos. Tiene un mensaje directamente de Dios para nosotros. La palabra apóstol quiere decir alguien que es enviado para una misión especial, ¿verdad? Pablo es un misionero, un mensajero de parte de Dios con una misión específica. Y hoy en día los que se dicen ser apóstoles no lo son. El último apóstol que hubo en esta tierra se llama Pablo. ¿Por qué? Porque él vio al Señor, ¿verdad? Ahí camino a Damasco. Dice Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, ¿verdad? Hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿verdad? Dios tenía algo especial para Pablo. No es simplemente un apóstol, ¿verdad? Es un apóstol de Dios, es un apóstol de Dios. No son los farsantes que hoy en día se llaman apóstoles. Pablo es un apóstol de Dios y tiene la autoridad de Dios para decirlo. Dios inspiró a Pablo para que escribiera las palabras que él mandó a los hermanos allá en la ciudad de Éfeso, y son las mismas palabras que podemos aplicar directamente a nosotros también. Desde Romanos hasta Filemón, usted puede agarrar todas las cartas de Pablo y cumplirlas al pie de la letra y nunca se va a equivocar, porque es el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de Pablo. Luego dice versículo 1 también. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos a ver estas dos palabritas, ¿verdad? Santos y fieles, ¿verdad? Santos y fieles. En primer lugar, la palabra santo
quiere decir apartado para el uso de Dios. ¿Verdad? Dios separa a alguien de lo común y corriente para usarlo conforme a su plan. Dice primera de Timoteo, primera Timoteo 2:4. Y aquí voy a leer unos versículos, si quieren anotarlos bien para que los revisen en su casa, pero por el tiempo no vamos a ir uno por uno. Dice, primera de Timoteo 2:4, el cual, ¿verdad? Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? La voluntad de Dios para todos los hombres y mujeres es que todos se salven, ¿verdad? Que todos se salven. En segundo lugar, Dios quiere que los que se salven sean santos, ¿verdad? Y somos santos en Cristo ya. Dice segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces Dios quiere salvar a todos y les quiere que sean santos. El santo es apartado para cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Los santos en la Biblia se refiere a todos los creyentes en Cristo Jesús. A todos los creyentes. ¿Por qué? No es porque nosotros siempre nos portamos bien. Es simplemente porque somos santos en Él, somos santos en Cristo. Ahora, Dios espera que los santos se comporten como es digno de Él, como es digno de un hijo suyo. Dice Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor establece líderes en las iglesias, ¿verdad? ¿Para qué? Para capacitar a todos los santos, para que todos participemos en el ministerio. Él quiere que todos hagamos las primeras obras, Él quiere que todos evangelicemos, Él quiere que todos discipulemos también. Dice también Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos ha llamado a ser santos. Dios nos aparta para poder servirle a Él. Dios quiere que también los santos seamos fieles en Cristo Jesús. Y aquí hay mucho que aprender. Si decimos que somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Si decimos que somos discípulos de Cristo, quiere decir que somos sus seguidores, ¿verdad? Porque eso es lo que es un discípulo de Cristo, es un seguidor. Jesús, ¿verdad? Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, él llamaba a muchos, ¿verdad? Llamaba a muchos, sígueme, ¿verdad? Dice, no, Señor, es que déjame ir a enterrar a mi papá, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es, por supuesto, para despreciar a nadie, ¿verdad? Pero lo que Jesús quiere es que nosotros le sigamos, eso es un sinónimo de un discípulo de Cristo, es un seguidor de Él. Pero para seguir a Jesús implica ser fiel a Él. Implica dejar todo atrás y seguirle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Jesús usó a 12 personas para cambiar este mundo. Y son las 12 personas que le siguieron. ¿Recuerdas cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Cuántos de esos 5,000 hombres que se menciona en la Biblia le siguieron a Él? Nadie. Nada más llegaban
O llegaron, sí, una nueva doctrina, un nuevo maestro, qué bueno, comidita, pescado, pan, y se fueron. ¿Cuántas veces hemos topado a gente así? Yo quiero algo, voy a la iglesia, y sí, hay diarios, pero no hay seguidores de Cristo, o muy pocos. Jesús usó a 12 personas para cambiar a este mundo. Fueron sus seguidores y se comprometieron con Él. Y algunos, bueno, todos, cuando Jesús estaba en la cruz, se alejaron de Él. Se alejaron de Él, aún así. Pero ellos simplemente contestaron este llamado, ¿verdad? Sígueme, sígueme. ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿O estamos viniendo a la iglesia nada más? Quiero que te contestes esa pregunta adentro. ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿O eres un asistente a una iglesia? Porque hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Jesús todavía quiere cambiar el mundo a través de sus santos y fieles seguidores. En Cristo somos santos. Somos santos porque Él es santo. Somos santos porque su sangre nos hace santos. Somos miembros de su cuerpo. Tenemos toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. Cuando muramos y pasemos de este mundo al otro, tenemos, hermanos, vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Pero Dios quiere nuestro compromiso. Dios quiere que seamos fieles. Dios no quiere simplemente que seamos miembros de una iglesia y que llevemos unas clases de discipulado y, bueno, sí, y punto, ya no. Y que volvamos a casa y que seamos los mismos de siempre. Dios quiere que cambiemos el mundo. Dios quiere que recordemos quiénes somos en Él y que nos arrepintamos. No, ya no para salvación, que nos arrepintamos de nuestra conducta para poder tener este compromiso, hermanos. Nuestro compromiso es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Se requería que estos apóstoles que el Señor escogió, ¿verdad? Que antes, un sinónimo también es discípulo, ¿verdad? Se requería que estos discípulos, estas 12 personas que el Señor había escogido, dejaran todo, que confiaran en Él. También este compromiso con el Señor requiere que nosotros tomemos decisiones con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestro tesoro. Dios quiere que también seamos fieles en el asunto de nuestro dinero. Aunque haya poco, aunque haya mucho, no importa. Dios quiere que seamos fieles también. Dios quiere que seamos fieles con nuestro tiempo. Dios quiere que tomemos decisiones sobre cómo vamos a vivir, si para Él o para nosotros mismos. En esta carta a los Efesios, Dios nos hace un llamado a seguirle. ¿Por qué? Porque tiene un propósito eterno para nuestras vidas. No solamente Dios quiere cambiar lo que nosotros hacemos, sino también quiere usarnos para cambiar las vidas de otros. Pero sin ese compromiso de ser fieles, no vamos a lograrlo. No vamos a lograrlo. Yo sé que hoy amaneció así, ¿verdad? Lloviendo y todo esto, y uno dice, hoy llegan los fieles, ¿verdad? Así que vuelve a ver a la persona que está a la par. Y es un fiel, ¿verdad? Pero no es simplemente fiel en asistencia, que me refiero. Necesitamos esa fidelidad con el Señor todos los días. Cuando las cosas van mal, como ahora Paula decía también en su testimonio, debemos de estar con el Señor. Cuando las cosas van bien, debemos de estar con el Señor.
Dios quiere que le sigamos. O vamos a ser parte de un montón de cristianos que están esperando nada más. Sí, yo escuché que Cristo un día de estos viene y a vivir a como yo quiera. O vamos a ser sus seguidores. Vamos a ser fieles. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que cuando Cristo venga nos alejemos de él avergonzados. O cada vez de que alguien habla de esto, ¿verdad? De cuando Cristo venga por su iglesia, usted dice, sí, Señor, que venga ya porque yo quiero verte. O si no, no, Señor, dame un tiempito más, por favor, para ver si arreglo algo con mi vida. Dice el versículo 2, Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nos ofrece su gracia, ¿verdad? Es una gracia inmerecedora. Lo que nosotros merecemos por haber quebrantado su ley es ir al infierno, pagar con nuestra muerte, ¿verdad? Con nuestra muerte estamos pagando nuestro pecado. Pero a través de Cristo Jesús tenemos su gracia. Tenemos su gracia ya. Dios quiere que seamos santos. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿verdad? A través de Cristo Jesús, Dios ofrece la gracia para salvación a todos los hombres. También Dios nos da en su gracia en todo momento para que nosotros podamos depender de Él. Decía Pablo también, segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Eso es lo único que nos debe bastar, ¿verdad? Entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el regalo, ese regalo inmerecido, y también después de la gracia, vamos a estar en paz con Dios. Porque es imposible estar en paz con Dios sin la gracia de Dios. Primero, siempre es gracia y paz. Gracia y paz, siempre es así. La gracia viene primero, antes que la paz de Dios. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios y ya estamos a cuentas con Él. Dice un último versículo, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, por eso Pablo dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia siempre viene antes que la paz de Dios, con Dios. Entonces, ser seguidores de Cristo Jesús quiere decir que tenemos ya su gracia. Ser seguidores de Cristo Jesús quiere decir que ya tenemos la gracia de Dios, ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en el hecho de que Cristo murió por nosotros. Y por lo tanto, Dios está en paz con nosotros. Ya somos sus santos y ahora lo que nos toca es ser fieles a Él. Ese es el mensaje de estos dos primeros versículos. Y entonces, a lo largo de nuestro estudio ahí, a la carta a los Efesios, vamos a estar recordando lo que somos en Él. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos y cambiar lo que estamos haciendo para empezar a vivir para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, oremos.